Eh, el tema de hoy es de capitalización de intereses. Este tema se refiere a cuando las empresas están construyendo algunos activos y en ese proceso de construcción solicitan créditos para poder financiar las obras. La norma permite, la NIC 23, que parte de esos intereses pagados por los préstamos utilizados en la construcción se capitalicen como parte del activo. Entonces ya no van a ser gasto de intereses, sino que los vamos a trasladar de la cuenta de gasto de intereses a las cuentas de activo. En planta, propiedad y equipo, ya ustedes habían visto algunas características en el semestre pasado, ¿verdad? Las características es que tienen que tener sustancia física, en algunos casos son bienes inmuebles como los terrenos y las casas, ¿verdad? Y en otros casos como vehículos, computadoras, etc. Tienen cuentas relacionadas, como ya lo vimos la vez pasada, pueden tener revaluaciones, deterioro del valor, algunos se deprecian, el terreno no se deprecia, pero en todos los demás hay depreciaciones. Para las depreciaciones utilizamos diferentes métodos. Y en algunas ocasiones, esos métodos de depreciación, que son estimaciones, tenemos que variarlos, porque las condiciones del mercado pues han cambiado. En la capitalización de intereses, lo que se requiere es que la compañía en aquellos activos que están en construcción, los que ya están listos no, pero los que están en construcción para uso propio o para proyectos discretos de venta, ¿verdad? En algunos casos, no en todos los de venta, pero es cuando se construyen, por ejemplo, trenes, aviones, ¿verdad? Que son para la venta, pero es un activo que dura varios años en construcción. En esos casos, la norma permite la capitalización de intereses. Esto es importante porque tiene una afectación directa en el estado de resultado y en el estado de situación financiera. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar un gasto, que en algunos casos es sustancial, a una cuenta de activo. Así que ese gasto se lo vamos a, ¿verdad?, quitar al estado del resultado y lo vamos a pasar al estado de situación financiera. No se puede hacer como uno quiera, ¿verdad? La norma establece parámetros para poder hacer esto, esta medición de los intereses que se van a pasar de la cuenta de gasto de intereses a la cuenta de activo, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo es que la norma hace que esto se lleve a cabo. Bueno, en general, no se pueden capitalizar intereses para los activos que están medidos al valor razonable, ni tampoco para los activos biológicos. No se pueden capitalizar intereses para inventarios que sean manufacturados o producidos de manera repetitiva y que son, ¿verdad?, frecuentes. Eso no permite la capitalización. En la capitalización de intereses se va a determinar una tasa de interés, ¿verdad?, de los costos invertidos, porque la empresa no solamente tiene un crédito, puede tener 4, 5, 6 créditos diferentes, y entonces hay que establecer cuál es ese tipo de interés que vamos a utilizar en la capitalización. Si hay un préstamo específico para la obra, cuyo monto, ¿verdad?, el capital que el banco prestó a la empresa se utilizó completamente en la obra, esa tasa de interés es la que se va a aplicar primero. Si son varios préstamos específicos, pues sacaríamos una tasa ponderada. Ponderada significa que no es simple, ¿verdad? No es que un préstamo era de 10 y el otro de 20 y entonces la tasa va a ser de 15, no. Eso depende de si un préstamo era de 15 millones y el otro era de 30 millones, pues al de 30 millones le vamos a dar mayor importancia que al de 15, ¿verdad? Vamos a ponderar la tasa con respecto al monto de los préstamos. Eso lo hacemos para las tasas que son de préstamos específicos, y son varios, y también para las tasas de interés de los préstamos generales, porque si la empresa no pide un préstamo especialmente para la obra, se supone que están utilizando los fondos de los otros préstamos que tiene la compañía. Y los costos de intereses capitalizados, por supuesto que no podrían superar el monto que ya la cuenta de gastos por intereses tiene, porque no podemos dejar la cuenta de gastos negativa.
solo capitalizamos los intereses que, se han incurrido. Por ejemplo, si la empresa tiene por gasto de intereses 1 millón, lo más que podría capitalizar es 1 millón. Y lo traslada de la cuenta de gasto por interés a la cuenta del activo que está construyendo. No podría capitalizar más porque la cuenta no puede quedar a la B, ¿verdad? No le podemos rebajar más al gasto de lo que ya tiene, porque lo convertiríamos en un gasto negativo. Así que ese es el límite de capitalización de intereses. Para hacer la capitalización, tenemos que tener en consideración el periodo, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo fiscal? Para saber exactamente cuáles fueron los desembolsos durante ese periodo, para calcular los intereses durante ese periodo y para saber cuál es el monto a capitalizar finalmente. O sea, el periodo es sumamente importante porque nos va a determinar esa ponderación de los intereses y de los desembolsos que vamos a tomar de base para calcular los intereses, nos va a decir cuál es la ponderación que le vamos a dar a cada uno. Hay que saber cuáles son los montos de los préstamos específicos y sus condiciones y el tiempo que estuvieron vigentes durante la construcción. Así como también el monto, la tasa de interés, condiciones y periodo de vigencia durante la construcción. Los intereses que vamos a pasar a la cuenta de activo de construcción son o están sujetos a un periodo contable, ¿verdad? Nosotros siempre calculamos o cortamos la vida de la empresa en periodos contables. Eso significa que tenemos que calcular si el préstamo dura 4 o 5 años, pues vamos a ver en este periodo contable cuántos meses de esos 4 o 5 años estuvo vigente para calcular los intereses, el gasto por interés y finalmente lo que vamos a pasar al activo. Igual, como tenemos un límite, que es el total de gastos de interés que se incurrió en el periodo, pues entonces tenemos que calcular ese gasto de intereses total que la empresa tiene registrado para saber que más de eso no podríamos pasar a la cuenta de activos, ¿verdad? Ese va a ser el límite. Y tenemos que saber cuánto monto de esos préstamos se ha utilizado y si alguno de esos préstamos, por ejemplo, el dinero estuvo temporalmente ocioso, se invirtió y generó algunos ingresos. Si se generaron ingresos por intereses, pues eso hay que rebajárselo a la parte del gasto por interés que vamos a capitalizar. Si es que ese ingreso por interés viene de los préstamos específicos que se obtuvieron para la construcción. Hay condiciones para empezar la capitalización. Una es que la construcción ya haya iniciado. Otra es que la empresa tenga gastos por préstamos, ¿verdad? Que tenga gastos de intereses por préstamos, porque no tendría, si no tiene préstamos, pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Tampoco tendría gastos por interés. Y la otra es que ya se hayan hecho desembolsos para la construcción. Hasta que se cumplan esas 3 condiciones, vamos a empezar a capitalizar intereses. La construcción tiene que haber iniciado, tienen que haberse hecho desembolsos para la construcción y la empresa tiene que tener préstamos vigentes. Si es así, pues entonces empezamos el análisis para capitalizar los intereses. Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte o van a formar parte con este procedimiento del costo de estos activos. Así, si yo tengo un activo en construcción que es un edificio y el edificio al final me costó 20 millones y yo le puedo capitalizar 2 millones de intereses, el activo va a ser de 22 millones. Y a partir de esa va a ser la base para empezar a depreciar, ¿no? Y para agotar o para, ¿verdad? Para amortizar, para revaluar o para hacer deterioros del valor. Los demás costos por préstamo se van a reconocer como gastos. Entonces, ¿cuáles son las variables para hacer la capitalización de intereses? Las primeras son, hay que saber cuál es el periodo, cuáles son los desembolsos y cuáles son los intereses que se han pagado. Además, tenemos que conocer cuáles son los préstamos específicos y su tasa promedio, cuáles son los préstamos globales y la tasa promedio que estuvieron vigentes durante la construcción dentro de este periodo fiscal de análisis, porque el ajuste
de capitalización de intereses se hace al final del año. Esa capitalización de intereses es pasar de la cuenta de gasto a la cuenta del activo en construcción y se va a hacer al final del periodo contable cuando se hacen los ajustes. Bueno, que generalmente nosotros usamos un año, algunas empresas usan meses. El total de gastos por intereses es otra variable porque nos establece el límite que se puede capitalizar. Tenemos que con esos datos calcular un promedio de desembolsos en la construcción, porque ustedes saben que para calcular intereses nosotros siempre tomamos el capital, lo multiplicamos por el tiempo y por la tasa de interés, ¿verdad? Esa es la forma de calcular intereses. Entonces, el promedio de desembolsos de la construcción va a ser el capital, ¿verdad? Ese capital que me va a servir de base para calcular los intereses. Así, lo que hacemos es que decimos, bueno, si una construcción desembolsó 10 millones en total durante un año, pero no sabemos la fecha exacta en la que los desembolsó. Solo sabemos que al final del año terminó en 10 millones. Nosotros no podríamos tomar 10 millones de base para hacer el cálculo de intereses, porque 10 millones es el desembolso al final, ¿verdad? El total al final. Quiere decir que esos 10 millones se pudieron haber desembolsado 1 millón en el primer mes, 2 millones en el segundo y de esa manera. Lo que hacemos en esos casos que no sabemos la fecha exacta del desembolso es que tomamos la mitad. ¿Verdad? Si los desembolsos se han llevado a cabo con frecuencia, pero no sabemos exactamente en qué fecha, pues entonces asumimos que es la mitad, ¿verdad? Eso hace que el capital que vamos a utilizar de base para calcular los intereses no sea ni tan alto como 10 millones, que fue el monto final, ni tan bajo como 0, que fue como empezó la construcción, ¿verdad? Entonces lo que decimos es la mitad, 5 millones. En algunos otros casos sí tenemos el dato de la fecha del desembolso. Un desembolso que fuera de 2 millones, que se hizo en julio, el 1 de julio, y que el periodo fiscal termina en diciembre, estaría esos 2 millones durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estaría 6 meses de 12. Así que tomaríamos como desembolso 1 millón, ¿verdad? Porque serían 2 millones por 6 meses de 12. Y así, si sabemos, ¿verdad?, las fechas exactas en las que se desembolsaron, pues sí podríamos calcular en promedio cuánto sería para todo el año. Y además tenemos que saber si alguno de los préstamos específicos produjo intereses, porque no se utilizó en la construcción completamente, sino que se invirtió una parte mientras se usaba y esa parte generó intereses, para saber que esa parte la tenemos que rebajar de lo que vamos a capitalizar de intereses. Entonces, por aquí está uno de los ejemplos, ¿verdad? Aquí vamos a empezar con uno sencillo, después hacemos los que tienen de práctica. El 1 de marzo del 2015 inicia la construcción. Se firma un contrato desde febrero, pero el marzo es que inicia la construcción. Y se concluye el 31 de agosto del 2017. Entonces vean que los periodos fiscales, si el cierre es al 30 de septiembre, igual podría ser al 31, ¿verdad? Pero si fuera al 30 de septiembre, para el 2015, el periodo fiscal que me interesa son los 7 meses de construcción. En el 2016 sí serían los 12 meses, pero en el 2017 sería, ¿verdad? El periodo fiscal del 2017 empieza el 1 de octubre del 2016. Entonces sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Esos son los 11 meses. ¿Verdad? Eso lo tenemos que tener claro porque no podríamos capitalizar intereses por 12 meses en el 2015 cuando la construcción solo estuvo 7 meses. Y tampoco podríamos capitalizar intereses por un año en el 2017 cuando la construcción estuvo vigente solo 11 meses. De ahí hay que tener cuidado con la capitalización de intereses. Para el promedio de desembolsos, por ejemplo, aquí el desembolso se hizo el 1 de marzo, que fue cuando empezó la construcción, de 20 millones. Ese desembolso estuvo los 7 meses de los 7 meses que fue el periodo contable. ¿No? Entonces tomaríamos los 20 millones porque estuvo todo el periodo contable, todo el periodo de vigencia de la construcción durante este periodo contable.
Durante el año fiscal, terminado el 30 de septiembre del 2016, se desembolsaron 16 millones de manera uniforme, como les decíamos. Como no se sabe en qué fecha exacta se hizo el desembolso, tomamos un promedio, ¿verdad? Si hubiera sido al principio del año fiscal, tomaríamos los 16 millones. Y si fuera al final del periodo fiscal, pues entonces no tomamos nada. Pero como no sabemos en qué fecha se hizo, pues tomamos la mitad. Si tuviéramos un monto exacto de desembolso, por ejemplo, que el 30 de septiembre se desembolsaran 6 millones, el 1 de abril, pues entonces usted toma de abril hasta el cierre y del periodo fiscal, que eran 11 meses en el 2017, pues calcula cuántos meses estuvo vigente. ¿Verdad? Aquí tenemos dos desembolsos, uno que se hizo el 1 de abril y otro que se hizo el 30 del 9 del 2017. Así que uno estaría 10 meses y el otro 5 meses. Pero así, ¿verdad? Así vamos tomando cada uno de los préstamos. De los desembolsos. Eso es para sacar el desembolso promedio. Hay que recordar que la construcción en el año 2015 ya había invertido 20 millones. Esos 20 millones van a estar al principio del año 2016. Además de los desembolsos del 2016, hay que tomar en cuenta el desembolso del año anterior y los intereses capitalizados en el año 2015. Lo mismo va a suceder en el 2016. Vamos a tomar todos los desembolsos del 2016 y del 2015 y va a ser el saldo inicial del 2017, además de los desembolsos del 2017. Eso con respecto a los desembolsos. Después vemos los periodos en que los préstamos estuvieron vigentes en este periodo fiscal para saber el gasto total de intereses de cada uno de esos préstamos generó dentro de este periodo fiscal. Entonces, revisamos los préstamos, las fechas en que empieza el préstamo y la fecha en la que termina, para saber cuánto estuvo vigente durante ese periodo fiscal. Por ejemplo, vean que aquí hubo un préstamo de 5 millones, pero se solicitó el 1 de octubre del 2015. ¿Verdad? Ya había terminado el periodo fiscal del 2015, está empezando el del 2016. Por eso ese préstamo no estuvo vigente durante el 2015. Es para 3 años, entonces sí estuvo todo el 2016 y sí estuvo todo el 2017. Para estos 2 años sí calculamos 5 millones. Este es un préstamo que tiene una tasa de interés capitalizable, lo que significa es que el interés no se paga, sino que se acumula cada semestre. Y hay que aplicar una fórmula de capitalización de intereses, que si ustedes recuerdan por finanzas, ¿verdad? Bueno, ahora las vamos a ver, pero hay que dividir la tasa entre 2, porque un año tiene 2 semestres, nos quedaría un 5%, sumarle 1 y elevarla a la 2, ¿verdad? A la n. En este caso, n es 2 periodos durante el año. Si fuera trimestral, entonces dividimos la tasa entre 4, le sumamos 1 y la elevamos a 4, antes de multiplicarla por los 5 millones. Eso nos da como resultado el capital más los intereses. Si queremos sacar solo los intereses, pues le restaríamos los 5 millones. Pero ahora lo hacemos con las fórmulas de Excel. Bueno, aquí está ese cálculo, ¿verdad? Como es un préstamo capitalizable, ¿verdad? Con tasa de interés capitalizable, no tuvo intereses durante el primer año, que es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? En el segundo año sí estuvo todo el año, entonces vean aquí, tomamos el 5%, que es la mitad de 10, lo elevamos a la 2 y lo multiplicamos por 5 millones. Le quitamos 5 millones y obtenemos el interés de ese año. Eso es si la tasa es capitalizable. Puede ser que la tasa no sea capitalizable. Bueno, aquí tenía otro préstamo, que era el 10% anual, adquirido el 1 de octubre del 2014, ¿verdad? Un año antes de la construcción, a 3 años plazo. Entonces, ese préstamo sí estuvo vigente durante los 3 años. Ese préstamo era un préstamo específico para el proyecto. Y como no se utilizó todo el primer año, entonces se invirtió y se obtuvieron 30,000 de intereses.
eso también hay que guardarlo, es otra variable que necesitamos para calcular los intereses capitalizables. Cuando calculamos este préstamo, la tasa de intereses anual en ninguna parte dice que sea capitalizable, lo calculamos por interés simple. Este interés simple es multiplicar la tasa de interés por el capital, ¿no? Y el plazo es 1, porque es un año, y entonces tendríamos como el 10% es anual, pues aquí es 10% por 8 millones por 1, serían 800 cada año. La tasa promedio de préstamos, como solo hay un préstamo específico y un préstamo general, yo lo que hago es tomar la tasa y dividir, ¿verdad?, lo que se pagó de intereses o el total de intereses de ese préstamo entre el préstamo. Si estuvo todo el periodo fiscal. Si no, entonces pondero el capital por el tiempo que estuvo vigente ese préstamo durante el periodo fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, si estos intereses fueran para 6 meses, aquí lo que tendría sería 6 de 12 de los 8 millones. La mitad de los 8 millones, para calcular la tasa. Igual hago con los préstamos específicos y generales, ¿verdad? Tomo la tasa de interés y saco un promedio. Cuando nosotros tenemos pagos trimestrales, la tasa de interés es simple. Cuando nosotros tenemos capitalización trimestral, el interés es compuesto. Cuando es simple, pues simplemente multiplicamos el porcentaje. Cuando es compuesto, tenemos que elevar, ¿verdad? Dividir la tasa y elevar a, en este caso trimestral, sería a la 4. Entonces aquí tenemos otro préstamo que es global. Vean que promediamos las tasas de los préstamos específicos, porque estos dos préstamos eran específicos. Entonces, en el 2015 solo había uno de ellos vigente, pero en el 2016 había 2 préstamos específicos vigentes, entonces tomamos los intereses de los dos, lo dividimos entre el capital de los dos para obtener la tasa promedio. Si hay más de un préstamo específico o más de un préstamo global, necesitamos sacar las tasas promedio. Con los préstamos globales, esta empresa tenía uno de 15 millones que estuvo vigente hasta el 2016, cuando estuvo vigente solo 4 meses, ¿verdad? Porque del 1 de junio del 2016 al 30 de septiembre, que es el cierre, solo estuvo 4 meses. Y en el 2017 sí estuvo todo el año. Cuando calculamos los intereses, el préstamo no estuvo en el 2015, estuvo 4 meses del 2016 y todo el año del 2017. Perdón, aquí hay un errorcillo con la tasa de interés, tiene que ser la misma. El préstamo global, otro que tenía, otro de 5 millones, que era tasa de interés anual pagadera. Vean que este es interés simple porque no es capitalizable. Revisamos si estuvo vigente todo el año 2015, todo el año 2016 y solo 3 meses del 2017 por la fecha en que piensa, ¿verdad? Contamos 7 años a partir del 1 de enero del 2017. Entonces terminó el 1 de enero del 2010 y terminó el 1 de enero del 2017. Por lo tanto, en el 2017 solo estuvo vigente 3 meses, que serían los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017, ¿verdad? Porque ya en enero terminó. Calculamos los intereses, que es interés simple, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Que en el 2017 no estuvo vigente, y como son 2 préstamos globales, pues también hay que sacar tasas promedio. Esas son las variables que yo necesito para calcular el interés a capitalizar, que sería multiplicar el promedio de desembolsos, que es nuestro capital, por la tasa que corresponda, según si hay intereses, préstamos específicos, sería la de los préstamos específicos. Si me alcanza, y si no me alcanza, pues lo que me haga falta lo multiplicaría por la tasa promedio de los préstamos globales. Ese es el procedimiento que se sigue para capitalizar.